Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el doctor Héctor Dadiresia. Hablamos un poco de las proyecciones del nuevo gobierno, establecimiento de acuerdos políticos con la Asamblea Legislativa. Y ese es uno de los asuntos que podemos aprovechar y profundizar un poco más, doctor Dada, en su experiencia. Usted fue diputado en la Asamblea Legislativa, fue ministro, ha estado en ambos roles, conoce cómo es la dinámica entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Y en función de esa experiencia le consulto, doctor Dada, ¿cómo se construyen alianzas o qué elementos marcan la configuración de alianzas, en este caso para el nuevo gobierno con la Asamblea Legislativa? Porque la va a necesitar para echar a andar sus proyectos. Entonces, ¿por qué se vuelve necesario la configuración de esas alianzas y con quiénes las debe de establecer para lograr respaldos, apoyos a sus propuestas? Mire, cuando yo recibía formación política ya hace bastantes años, cuando yo era joven, y leyendo a los grandes politólogos del mundo como Norberto Bobbio, uno aprende varias cosas. Primero, que en la democracia no se imponen las cosas, se convence. Y para convencer hay que dialogar. Segundo, que en la democracia nadie gana el poder total. Pero tercero, que en la democracia uno tiene que respetar los intereses diferentes y a veces encontrados de los distintos sectores de la sociedad. Y lo que tiene que usted hacer es generar una armonización que siempre es temporal, pero que permita ir avanzando en la construcción del desarrollo nacional. En la democracia hay que respetar esas reglas, si no caemos en un sistema que no es democrático. Eso lo obliga a dialogar no solo con los partidos políticos, sino con los grupos sociales. Y las experiencias de imposición las tenemos, ¿verdad? Cuando Arena quiso imponer la privatización del Seguro Social, las marchas blancas acabaron con Arena, con la propuesta de Arena, perdón. Si hubieran dialogado con la gente, hubieran explicado qué querían hacer, otra cosa posiblemente hubiera pasado. Arena pudo haber retrocedido, como debió haber retrocedido, pero lo hubiera hecho de una manera más adecuada, menos traumática, como les pasó en su gran fracaso de las marchas blancas. Y este gobierno tiene un problema, que tiene autoridades legitimadas en una elección igualmente democrática como en la que fueron electos, solo que de otra naturaleza, donde se eligieron alcaldes y diputados que ganaron legítimamente la representación de la gente. Me guste o no me guste el resultado. Esa es otra cosa. Pero usted tiene 37, creo, diputados de Arena. Sí, 37. 23 diputados del Frente y otros de otros partidos que tienen la legitimidad de la representatividad que por 3 años le dio la gente. Tiene alcaldes y consejos municipales electos en votaciones que nadie ha discutido sus resultados, que fueron tan transparentes como estas, y tienen la legitimidad de la representación que le dio la gente. Y reitero, me guste o no me guste el alcalde que se eligió. Yo no quisiera que algunos alcaldes estuvieran, ¿verdad? Parece que son un desastre, ¿verdad? Pero la gente los eligió. Y como soy demócrata, acepto que durante 3 años hay que aguantarlos. Y no solo eso, hay que dialogar políticamente con ellos. Ese es un requisito de la democracia. Todavía tenemos una democracia que no es perfecta, la democracia nunca es perfecta, quizás hasta un poco precaria. Y la responsabilidad que tenemos todos, pero sobre todo quien presida el órgano ejecutivo, que es el principal cargo del país,
tiene que cuidarse no solo de no violentar la institucionalidad democrática, sino generar acciones para consolidarla. Y reitero, la democracia requiere siempre diálogo. ¿Cuál es uno de los riesgos que puede enfrentar nuestro sistema político, doctor Dada, si una de las partes en esta relación entre Asamblea Legislativa y el nuevo gobierno, el nuevo órgano, configuración del nuevo órgano ejecutivo, insista de que tiene la vocería del pueblo o que tiene la referencia de que tiene el respaldo popular para todas sus propuestas? Digamos, si viene del órgano ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa con ese discurso, ¿qué riesgo se puede tener en el sistema político y a nivel social de ese tipo de expresiones discursivas y sobre todo que pueda tensar la cuerda con la Asamblea Legislativa? Porque como usted nos describe, en la democracia se tiene que dialogar, se tienen que llegar a acuerdos, se tienen que establecer consensos sobre ciertos temas de interés. Mire, tiene el respaldo en sus propuestas de una parte del pueblo que le permitió ganar la elección. Pero hay un 47% de votantes que no estaban en esa línea. Por eso le digo que la democracia no da todo el poder. Y además, ser electo no significa tener la verdad absoluta. Si una obligación tiene un gobernante es de escuchar y de saber por qué hay gente que no aceptó sus propuestas, ni lo aceptó a él como el presidente que debía tener el país. Ha ganado legítimamente la elección. Tiene toda la facultad para ejercer la presidencia de la República. Pero debe tomar en cuenta a esa porción de la población que no votó por él y que está representada por otros grupos políticos. Y reitero, me gusten o no me gusten. Y no hay que confundir conversación y negociación política con obtener votos a base de prebendas. Esa no es negociación, esa es compraventa. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si usted quiere 2/3 en la Asamblea Legislativa, usted tiene que convencer. Y yo aquí recuerdo una frase que yo le escuché a don Jaime Castillo Velasco, en paz descanse, un gran político y politólogo chileno, a la vez abogado, cuando yo era joven, que decía que los fuertes negocian, los débiles se rinden. O sea, una expresión de fortaleza de un gobernante democrático es su capacidad de negociar, de convencer, de demostrar que sus ideas son mejores que las otras. Eso implica mucha seguridad en sí mismo de una persona que gobierna y de respeto a los demás. Porque otra cosa en la democracia es que la alternancia debe ser natural. Hoy se vota por uno, mañana se vota por otro, ¿verdad? Y hay que saber ser gobierno y hay que saber ser oposición. Ahora, en ese diálogo, no acusemos a solo una de las partes de hacerlo o responsabilicemos a solo una de las partes de lo que tiene que hacer. Necesita otra parte. El otro lado, la oposición, debe tener una actitud abierta. Lamentablemente, lo que hemos visto estos días ha sido verdaderamente un espectáculo bastante poco edificante democráticamente y no se vislumbra una posibilidad de negociación muy fuerte cuando necesitamos negociación inmediata en el país. Pero esa es mi visión. La gente lo eligió a él. Él es
y a su grupo para que gobiernen el país. Los ciudadanos lo que tenemos que hacer es, cada uno desde su punto de vista y desde sus intereses, vigilar que la democracia se respete en el país. Tengo que hacer una pausa, doctor Dada. Al regresar en el último bloque abordemos unos temas. ¿Cuáles son también las expectativas del gobierno, sobre todo en áreas de política fiscal, política exterior, que son algunos de los retos inmediatos y ante también declaraciones que se ha brindado del presidente electo en sus cuentas de redes sociales? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de esta plática que tenemos con el doctor Héctor Dada Iresi, economista, investigador, exministro de Economía y también diputado. Ejerció como diputado en la Asamblea Legislativa. Doctor Dada, otro de los asuntos para entender un poco el gobierno o analizar las expectativas que se tiene sobre este gobierno, pero los retos que también se asume, uno de ellos es el campo de su política exterior o con quién toma decisiones y acuerdos. Una de las primeras muestras que hemos tenido del presidente electo Nayib Bukele es reunirse con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, que hizo una visita, también por efectos de ver el plan de la Alianza del Triángulo Norte, digamos, como uno de los aspectos, pero tuvo una reunión con el presidente electo y también del embajador de los Estados Unidos. Ahí también hay un aspecto interesante, no solo por la política exterior que el gobierno tiene en función de los salvadoreños en el exterior, también está el caso China y está Venezuela, que están vinculados o alternados a esta decisión. ¿Cómo analiza este acercamiento o este posicionamiento del presidente electo con los Estados Unidos a través de sus representantes del gobierno y también de la embajadora de los Estados Unidos? Mire, como yo le decía, la verdad es que uno puede decir lo que ve como ciudadano, que no son de ninguna manera consejos para nadie, porque una persona que gana la presidencia, me imagino que tiene las ideas claras de cómo piensa gobernar el país. Yo espero que en la conversación con la señora embajadora de Estados Unidos le haya presentado una formal protesta de sobre la forma en que nos trata despectivamente el presidente Trump, que nos ha dicho, para decirlo decentemente, excusados de hoyo, ¿verdad? Dice que todos los migrantes son delincuentes, son narcotraficantes, son violadores de niñas. La manera de ofendernos del presidente de Estados Unidos es sensacional, ¿verdad? Y creo que para dialogar se necesita respeto a la propia dignidad, y eso es importante. Debemos comprender los salvadoreños que el TPS no se le quitó a los salvadoreños por buenas o malas relaciones con el gobierno del presidente Sánchez Serén, porque tiene muy buenas relaciones, casi de vasallaje, el presidente de Honduras con Estados Unidos, y le quitó el TPS a los hondureños. O sea que esa es una política más de cara al interior de Estados Unidos, que tener que ver de ninguna manera con la forma en que se comportan los gobiernos. Creo que hay que tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero eso, como yo le decía, del diálogo con las otras fuerzas políticas, depende del trato de Estados Unidos. O sea, también hay que decirle a Estados Unidos que nos tiene que tratar con respeto, ¿verdad? Como nos han tratado en el pasado. Con el presidente Obama no hubo problemas, era un hombre que guardaba formas respetuosas y no había problema. Yo no soy de ninguna manera anti-norteamericano, anti-estadounidense, para ser más correcto. En el caso de Venezuela, la situación es un poco difícil, porque usted tiene un gobierno elegido en elecciones que no fueron nada transparentes y tiene un presidente autonombrado. ¿Y cuál va a ser la solución?
los encargados en Estados Unidos de manejar el problema de Venezuela han sido gente que muy fácilmente ha recomendado en el pasado invasiones militares. Más Elliot Abrams, que está encargado ahí, estuvo involucrado en la guerra de El Salvador muy fuertemente, y después en el caso Irán-Contras, donde traficaron drogas para conseguir armas para la contra nicaragüense, que muchos de los que nos escuchan no deben de saber de qué estamos hablando, con razón, porque pasó en los años 80, ¿verdad? El señor Bolton, que es el secretario consejero de seguridad del presidente de Estados Unidos, ha estado involucrado en la recomendación de guerras que le salieron muy mal a Estados Unidos en el Medio Oriente, en el norte de África, y ojalá no estén pensando en una invasión militar en Venezuela. Yo pensaría que los gobiernos latinoamericanos deben de cuidarse más de ser factores a favor de una solución pacífica en la que hay que resolver una situación donde las cosas se han complicado demasiado. Y lo digo desde una postura en la que yo he sido muy crítico del chavismo desde antes de que ganara la presidencia Hugo Chávez. Siempre me pareció un tipo con vocación autocrática, cuando la derecha salvadoreña estaba admirada de que un militar iba a ganar la presidencia de Venezuela, y discutían violentamente conmigo. O sea, yo soy muy crítico del chavismo desde 1998, se llegó a presidente en 99. Estamos llegando a la fase final de la entrevista, doctor Dado, nos resta un par de minutos, pero no quiero pasar por alto esto porque es un tema clave, es también la construcción de diálogos y decisiones en función de la política fiscal. Hablamos, el Plan Cuscatlán tiene varias propuestas en el marco fiscal, pero que requieren apoyos en la Asamblea Legislativa para nuevas leyes o modificaciones. El tema es cómo se construye un acuerdo fiscal, porque está la presión en el tema de pensiones, porque está en el tema de generación de ingresos, la redistribución también de las riquezas como parte de debate también en el tema de la fiscalidad. Mire, hay que reconocer que el Plan Cuscatlán es el único plan de gobierno que tuvo el valor de recoger propuestas de aumento de impuestos que se vienen haciendo en el país desde hace tiempo. El impuesto predial, desde los años 90, la AID venía diciendo que era inaudito que no hubiera impuesto predial en El Salvador. USAID nos habla en el plan de gobierno que le hicieron al presidente Saca de imponer nuevos impuestos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay que poner nuevos impuestos. Y el Plan Cuscatlán lo recoge el IVA diferenciado, sí, recoge el impuesto predial, recoge un cambio del impuesto sobre la renta para hacerlo más progresivo. Sí. En fin, para eso necesita votos en la Asamblea, porque eso lo va a tener que hacer muy pronto. Y eso implica diálogo. ¿Diálogo en qué sentido? De convencer, no de vencer, y no comprar tampoco, ¿verdad? Yo espero que tenga esa actitud. Necesita diálogo para resolver el problema fiscal y necesita resolver el problema fiscal para poder gobernar. Si no, puede generar condiciones que le permitirán a Nuevas Ideas ganar la elección del 2021, pero con una gobernabilidad precaria que se le puede voltear al final de su periodo. Si no resuelve el problema fiscal, puede tener un final de periodo sumamente grave. Y alrededor también están una serie, además de los actores legislativos y políticos que evidentemente están en primera línea, pero alrededor hay sectores empresariales, gremiales, también asociaciones profesionales, digamos, hay una serie de grupos que también en este segmento estarán... No, yo estoy de acuerdo, no me metí en eso porque usted dijo que tenía poco tiempo. Todavía tenemos un minuto y medio, puedo aprovecharlo, doctor. Pero sí, usted tiene que tratar y además comunicar a la gente por qué quiere hacer las cosas con claridad. Porque si algo requiere este país es una presidencia que diga por qué hace las cosas
hacia dónde quiere conducir al país, qué sentido tiene en ese camino las medidas que se están tomando. Creo que algo que rechazó la gente y que se dice poco es que ya en la segunda parte el presidente Funes dejó de conducir al país para dedicarse más a pelear y este gobierno ha tenido poco discurso conductor. Y la campaña ha tenido muy poco discurso conductor de todas partes, porque el discurso de rechacemos a los mismos de siempre es un discurso para ganar elecciones, pero no para conducir desarrollo. Hoy necesitamos un discurso conductor de desarrollo si queremos salir adelante, pero esa es mi visión. Y a mí no me eligieron para ser presidente ni para dar consejos. Doctor Dada, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto y siempre el espacio está abierto para escuchar sus análisis de la realidad política, de la situación económica también y el tema de la política fiscal, que va a ser un tema que seguramente nos va a tener aquí en la discusión con nuestros amigos y amigas de la audiencia. Gracias, doctor. No, muchas gracias a usted, Carlos, y un buen día. Gracias, muy amable. A ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República. Tenga buen día.